Bueno, voy a tratar de dejar todo lo suficientemente confuso. Ustedes saben, los judíos, no sé si ustedes conocen este gesto, si les resulta familiar, ¿no? Una cosa típicamente judía, de hay que dar vueltas. Entonces yo voy a empezar de un lugar que no parece para llegar al lugar que parece, pero todo es conducente. Y como buen judío, voy a comenzar disintiendo con mis compañeros de mesa y con los convocantes. Yo no soy un judío de origen argentino. Yo soy un argentino judío, 100% argentino y 100% judío. Quiero citar a mi gran amiga, admirada y respetada compañera Eva Rowe, que hoy, a raíz de un comentario que hice en el Facebook, a donde yo milito, sí, a donde militamos y hacemos cosas muy importantes, me dijo, por favor, defendé esto de los argentinos de origen judío, porque, por ejemplo, José Pablo Feynman no es un judío, según esto, porque su mamá no es judía. Bueno, mi mamá sí era judía, pero yo no soy judío porque mi mamá era judío, ni soy judío porque mi papá o mi Zeide o mi Bobe o todos mis antecesores eran judíos. Yo soy judío porque fui formado en una ética del judaísmo y porque decidí adoptar esa ética. Es la ética que el rabí Hillel el Viejo le enseñó a uno de sus discípulos llamado Yehoshua ben Yosef, más conocido como Jesucristo, así es, y le dijo, el judaísmo consiste en no hacerle al otro lo que no querés que te hagan a vos. Y agregó, el resto es puro comentario. Y yo creo que el hecho de que mi mamá sea o no judía es comentario. Que yo tenga o no tenga hecha la circuncisión o el bar mitzvah es un tema decorativo. No le hace a ese principio ético. Y para ese principio ético, judío es el que decide serlo. Por eso hoy está, por ejemplo, acá mi gran amigo Mario Sorzaburu, que es goy y vasco y negro. Y él tiene la ética judía. Y por eso está acá. Entonces, no hace falta tener origen judío para ser judío. Judío es el que elige serlo. Y ahora voy a empezar un cuento porque yo trato de contar cuentos y con eso más o menos me gano la vida en el teatro, qué sé yo. El gran poeta judío Haim Nachman Bialik, poeta oficial israelí, dijo hace más o menos 100 años, él creo que murió en el 34, dijo, refiriéndose a Israel poéticamente, porque Israel no era un estado todavía, ¿no? Era Palestina, y él dijo, Israel va a ser una nación en serio cuando tenga prostitutas y ladrones judíos. Claro, en su ingenuidad judía creía que no había ni prostitutas ni ladrones judíos. Yo a mis 23 años y en mi primer viaje a Israel, y con esa misma ingenuidad y romanticismo judío, desembarqué muy de madrugada en Haifa a bordo del transatlántico Theodor Herzl, a donde yo era el maestro de música de un montón de chicos de 17, 18 años, hijos de judíos muy millonarios que hoy están en la derecha, pero a quienes sigo queriendo mucho. Y asistí deslumbrado desde la borda a la salida del sol por atrás de los montes Carmel, pero por arriba, por abajo de ese sol, salió otro sol. Y yo me dije, claro, en una tierra de milagros es razonable que salgan dos soles, ¿por qué no? Hasta que vi que el sol de abajo era el reflejo del sol de arriba en la cúpula de oro del templo Bahá'í que está en Haifa. Con esa, todavía impresionado por ese doble sol, fuimos con Moshe, nuestro camarero de a bordo, un marroquí de 1,90 m, que se había pasado por ojo a todas las chicas del barco, a un hotel de, digamos, 2 estrellas en un día nublado.
Y en la puerta, hotel de puerto, Haifa es un puerto, estábamos a 2 cuadras del puerto, había 3 prostitutas muy bien producidas, por cierto, y parecían muy duritas. Y entonces yo le dije a Moshe, le digo, Moshe, esas chicas son árabes. Me dijo, no, son marrocanas, como yo. Las mejores putas son judías. Y comencé a evocar a Bialik, pero dije, bueno, en una tierra de milagros donde pueda haber 2 soles, también puede haber putas judías. Y a la salida del hotel, la policía judía se estaba llevando a un ladrón. Le dije, Moshe, ¿ese es un ladrón árabe? No, es un ladrón judío. Y entonces me di cuenta que era un país como cualquier otro. Muchos años más tarde, muchos años más tarde, 34 años más tarde, en 1998, yo era circunstancialmente secretario del Instituto Cultural Argentino-Israelí, que mantenía en ese momento a Alberto Spolsky, presidente del Banco Patricios, que no tiene nada que ver con Sergio Spolsky, les aseguro, que mantenía de su propio bolsillo. Yo era secretario y mi primer tarea fue evaluar un presupuesto que se había hecho para celebrar el 50º del Estado de Israel, de un libro de mucho lujo, donde tendrían que escribir 50 escritores argentinos sobre algo de Israel y 50 pintores o artistas dibujantes argentinos iban a hacer dibujos alusivos. Como secretario, mi primer tarea fue pedir otros 2 presupuestos, porque este me parecía muy inflado. Por 1000 ejemplares habían pasado $150.000. Llamé a otra imprenta, le pedí, una de esas imprentas fue una imprenta Ramos Mejía, que si alguien hizo publicidad sabe que es una de las imprentas más exquisitas, perfectas, caras y delicadas que hay en el país. Cuando Ramos Mejía me pasó un presupuesto de $50.000, me di cuenta que algo andaba mal. Entonces rechacé ese presupuesto. Y simultáneamente, a invitación del embajador Itzhak Avirán, escribí este cuento relatando esa historia de mi llegada a Israel. Avirán me llamó a la embajada en Chacabuco y Avenida de Mayo, me ordenó que aprobara el presupuesto de $150.000 y me dijo que tenía que corregir y tachar eso en mi cuento. A las 2 cosas le dije que no, dejé de ser secretario y mi cuento no se publicó nunca. Claro, con la misma ingenuidad de Bialik y la mía a los 23 años, recién ahí me di cuenta que quien manejaba el Instituto Cultural Argentino-Israelí era la embajada, era la Cancillería israelí. Y con la misma ingenuidad me fui dando cuenta antes de que también la DAIA respondía a la política exterior israelí. No es un organismo que nos represente a nosotros. Tuve mucho que ver con la DAIA, fui convocado muchas veces y preparando un poco esta improvisación, ayer me dediqué a investigar en la página de DAIA quiénes son los socios. Que son, Jorge dijo que eran más o menos 120, yo conté cerca de 195, pero como hay muchos sellos de goma, en fin, vaya y pase. Encontré muchos clubs como ACOAG, Maccabi, Hebraica, son de la comunidad, me parecen que tienen derecho a tener representación política. Muchas congregaciones religiosas, muchas culturales, pero me pregunto, ¿por qué el Likud, partido de derecha israelí, pretende representarme a mí siendo miembro de la DAIA? ¿Por qué el Venado Country Club y el Country Club Mi Refugio de Ezeiza son socios de la DAIA y votan en la DAIA arrogándose la representación? ¿Por qué el Keren Kayemet de Israel, gloriosa institución creada para forestar Israel, tiene voz y voto en Argentina, que no tenemos nada que ver con la forestación israelí? ¿Por qué Ledor Vador, que es un hotel de 5 estrellas, propiedad, cito en Chacarita, que visité varias veces porque hay 2 viudas de 2 grandes amigos míos internadas allá, cuyos hijos le pagan a una $4.000 por mes porque comparte pieza y a otra 8.000 porque tiene una pieza para ella sola, propiedad de Sergio Groskop, quien hizo la guita con Eduardo Elstein, con Alto Palermo y lo conoce? ¿Por qué Ledor Vador me representa a mí? ¿Por qué me vota a mí políticamente?
Tengo mucho más para decir, pero en aras de ser breve, simplemente yo no sé lo que va a pasar de acá. Simplemente sé que somos muchos. No esperábamos que fuéramos tantos y que haya muchos más que no pudieron venir, que no pudieron llegar, y creo que somos 10, 20, 50 veces más. No sé qué es lo que vamos a hacer, si vamos a meternos en la DAIA para luchar desde adentro, o si vamos a hacerlo desde afuera, si vamos a luchar para construir, o primero destruir para volver a construir, que es la forma verdadera de crear. Pero yo soy parte de los que creen que un movimiento que nos represente políticamente a los judíos no puede ser una organización de tercer grado donde votan instituciones legales y dudosas. Creo que debe ser de segundo grado, como AMIA, de la cual yo soy socio, donde votemos todos los argentinos judíos, sean de origen judío o no de origen judío. Y para eso, y para ser corto, quiero despedirlos con un saludo revolucionario de mis gloriosos hermanos. Sé fuerte y valiente. Hazak Vehematz. Gracias.